Este es un relato dramatizado, los personajes y situaciones han sido recreados, cualquier parecido es coincidencia, vamos con la historia. ¿Leíste el contrato antes de firmar, Álvaro? No hace falta, confío en Vicente. Esas 11 palabras le costaron todo. Porque mientras él celebraba su nueva boda en los jardines de lo que creía que era su finca, el abogado subió al escenario con un documento que nadie esperaba. Y yo estaba allí, observando desde las sombras, sosteniendo las llaves de mi propiedad. Buenas. Los abogados siempre recomiendan leer las letras pequeñas. Inés había pasado 12 años casada con Álvaro, un empresario arrogante que la subestimó hasta el final. Cuando él le pidió el divorcio para casarse con Noelia, una influencer obsesionada con el estatus, Inés no lloró ni suplicó. En su lugar, propuso usar al abogado de la familia para hacer todo rápido y amigable. Álvaro pensó que había sido fácil. Firmó sin leer. Organizó su boda para 25 horas después del divorcio oficial. Pero lo que no sabía es que en ese contrato había una cláusula que Inés había redactado personalmente. ¿Queréis saber qué pasó cuando don Vicente reveló lo que Álvaro realmente había firmado? Dejad like si creéis que la arrogancia siempre tiene precio. Vamos. 12 años casada con un hombre que nunca entendió que callar no significa estar de acuerdo. Esa era mi historia con Álvaro. Yo no era la esposa perfecta que él esperaba cuando nos casamos. Discutíamos sobre política en la cena. Yo ganaba mi propio salario como maestra y decidía exactamente cómo gastarlo. Cuando compramos la finca Los Olivos hace 8 años, pagué el 60% de la entrada con la herencia que dejó mi padre. Álvaro puso el resto con un préstamo comercial de su empresa de construcción. Legalmente la propiedad era de ambos, pero yo siempre supe de dónde venía el dinero real. Álvaro nunca entendió esa distinción. Para él, todo lo que tocaba se convertía automáticamente en suyo. Mi dinero, mi tiempo, mi paciencia. Especialmente mi paciencia. Los cambios empezaron 6 meses antes del divorcio. Sutiles al principio, luego deliberadamente obvios. Álvaro nunca había sido vanidoso. Durante 11 años usó la misma colonia barata, la misma marca de camisas, el mismo corte de pelo funcional. Por eso noté cuando empezó a preguntarme opiniones sobre corbatas que costaban más que mi salario semanal. Cuando dejó de comer postre en las cenas. Cuando su conversación cambió de nuestros planes a mi futuro. El pronombre fue lo que me delató todo. Ya no decía, deberíamos invertir en. Decía, voy a comprar. Ya no decía, ¿qué hacemos este fin de semana? Decía, tengo planes. El lenguaje es revelador cuando sabes escuchar. Y yo había pasado 12 años escuchando muy atentamente. No busqué confirmación. No revisé su móvil ni contraté detectives. Simplemente observé y documenté mentalmente. Cada llegada tarde con excusa elaborada. Cada llamada que atendía saliendo al jardín. Cada vez que mencionaba el nombre, Noelia, con demasiada familiaridad cuando hablaba de contactos profesionales. Noelia. Influencer digital. 28 años. 30.000 seguidores en Instagram. Especializada en lifestyle de lujo, que consistía principalmente en fotografiarse en restaurantes caros que otros pagaban. Álvaro me había mostrado su perfil una vez, meses atrás, diciendo que sería buena embajadora para la empresa. Yo solo había asentido. En febrero empecé a planear. No emocionalmente. Estratégicamente. Busqué en internet sobre cláusulas matrimoniales poco comunes pero legales. Leí sentencias judiciales de divorcios complejos. Tomé notas en un cuaderno que guardaba en mi escritorio del colegio donde Álvaro nunca iba. Sabía que tarde o temprano él pediría el divorcio. Hombres como Álvaro no mantienen dobles vidas indefinidamente. Son demasiado arrogantes para eso. Quieren exhibir sus conquistas. Solo era cuestión de tiempo. El 23 de junio, exactamente 5 meses después de que yo empezara a planear, Álvaro llegó a casa con esa expresión que significaba, vamos a tener una conversación seria. No parecía culpable. Parecía impaciente.
como alguien a punto de cerrar un negocio rutinario. Yo estaba en el salón organizando el material escolar del próximo curso. Él se sirvió whisky, se sentó frente a mí sin saludar, y fue directo al punto. Necesito que hablemos de nuestro matrimonio. Dejé los marcadores de colores sobre la mesa y lo miré sin expresión. Te escucho. Esto no funciona desde hace tiempo. Tú lo sabes. Yo lo sé. No tiene sentido seguir fingiendo. Quiero el divorcio. Lo dijo del mismo modo que habría dicho, quiero cambiar de proveedor de Internet. Transaccional. Práctico. ¿Hay alguien más? Pregunté aunque ya conocía la respuesta. Sí. Conocí a Noelia hace 8 meses. Es joven, ambiciosa, me entiende de maneras que tú nunca te molestaste en hacer. Esto no tiene por qué ser complicado, Inés. Somos adultos. 8 meses. Había calculado 6. Pero daba igual. ¿Qué propones? Mi voz sonaba calmada. Profesional. Como si estuviéramos discutiendo la división de una factura. Álvaro pareció aliviado por mi tono razonable. División equitativa de bienes. Mitad y mitad. Sin abogados agresivos, sin peleas. Usamos a don Vicente como mediador. Él conoce a mi familia desde siempre. Puede hacer que todo sea rápido y limpio. ¿Qué tan rápido? 1 mes. Tal vez menos. Noelia trabaja con marcas, con patrocinios. Un casamiento bien ejecutado en verano le puede abrir muchas puertas. Necesita contenido para sus plataformas. Cuanto antes mejor. Ahí estaba. La prisa. El detalle que yo había estado esperando. Entonces quieres casarte con ella inmediatamente después de divorciarte de mí. Sí. ¿Es un problema? No para mí, respondí recogiendo mis materiales. Si quieres usar a don Vicente, estoy de acuerdo. Pero quiero estar presente en todas las reuniones. Quiero entender cada sección del acuerdo antes de firmar. Álvaro sonrió con esa condescendencia que tanto lo caracterizaba. Como si mi pedido fuera adorablemente innecesario. Por supuesto. Como quieras. Llamo mañana a Vicente para agendar. Subió las escaleras hacia nuestro dormitorio. Esa noche yo dormí en el cuarto de invitados. No porque estuviera destrozada emocionalmente, sino porque necesitaba espacio mental para ejecutar la siguiente fase del plan. Al día siguiente, mientras Álvaro estaba en su oficina, llamé directamente a don Vicente. Don Vicente, habla Inés García. Doña Inés, qué agradable escucharla. ¿En qué puedo servirle? Necesito una reunión privada. Hoy sí es posible. Antes de cualquier encuentro oficial con Álvaro. Es confidencial. Hubo una pausa calculada del otro lado. Puedo recibirla a las 3 de la tarde. ¿Le viene bien? Perfecto. A las 3 en punto estaba sentada frente al escritorio de caoba de don Vicente en su despacho del Centro Histórico de Valladolid. El hombre tenía 72 años, pelo completamente blanco, modales de la vieja escuela. Había redactado nuestro contrato matrimonial 12 años atrás. Dígame, doña Inés. ¿Qué la trae con tanta urgencia? Fui directa. Álvaro quiere divorciarse. Tiene una amante de 28 años que necesita casarse con él antes de septiembre para su negocio de redes sociales. Él va a pedirle que medie en el divorcio. Y yo necesito que usted incluya una cláusula muy específica en ese acuerdo. Don Vicente se recostó en su silla de cuero. Continúe. Quiero una cláusula que penalice el casamiento precipitado. Si él se casa en menos de 30 días después del divorcio oficial, que se interprete legalmente como admisión de infidelidad durante el matrimonio. Y como consecuencia, que la finca Los Olivos se transfiera completamente a mi nombre. Sin compensación. El abogado me estudió por encima de sus gafas. Eso es una cláusula de decoro matrimonial. Poco común,
pero perfectamente legal si está redactada correctamente y ambas partes la firman voluntariamente. El problema es que Álvaro tiene que firmarla. Si la lee, jamás lo hará. Álvaro no lee nada que considere aburrido o innecesario. Es arrogante. Está apurado. Y está completamente convencido de que yo soy ingenua. No revisará las letras pequeñas de un documento que usted, el abogado de confianza de su familia, le presente. ¿Está completamente segura de esto? Una vez que pongamos esto en marcha, las consecuencias son irreversibles. Yo pagué el 60% de esa finca con el dinero de mi padre. Álvaro va a usarla para celebrar su boda con su amante 25 horas después de divorciarse de mí. Estoy completamente segura. Don Vicente abrió su laptop. Entonces trabajemos. Pasamos 2 horas redactando. La cláusula quedó enterrada en la página 17 de un contrato de 22 páginas. Escrita en lenguaje jurídico denso, técnico, del tipo que la gente asume que es texto estándar y salta durante la lectura. Pero no era estándar. Era una trampa perfectamente legal esperando ser activada. 3 días después tuvimos la reunión oficial. Álvaro llegó con traje nuevo, reloj suizo que no recordaba haberle visto antes, ese aire de quien ya mentalmente vive en otra realidad. Don Vicente colocó el contrato sobre la mesa. Un fajo considerable de papeles con clip metálico. Aquí está el acuerdo. División equitativa de bienes según régimen de gananciales. Sin pensión compensatoria al tener ambos ingresos propios. Todo según lo conversado. Álvaro hojeó las páginas. Demasiado rápido. Sus ojos ni siquiera se detenían en los párrafos. Sí, sí. Perfecto. ¿Dónde firmo? Don Álvaro, dijo don Vicente con tono severo, le recomiendo fuertemente que lea el documento completo antes de estampar su firma. Vicente, te conozco desde que tenía 10 años. Si tú dices que está correcto, está correcto. Además, Inés y yo estamos de acuerdo en todo. ¿Verdad, Inés? Me miró esperando confirmación sumisa. Estamos de acuerdo en lo esencial, dije neutralmente. ¿Ves? No hay drama aquí, cogió el bolígrafo y firmó en cada página marcada. Rápido. Confiado. Arrogante. Cuando terminó, don Vicente deslizó el documento hacia mí. Doña Inés, ¿desea revisar antes de firmar? Sí, gracias. Álvaro resopló impaciente. Inés, no es necesario. Confía en Vicente. Prefiero leer lo que firmo. Es un hábito. Lo leí. Página por página. Llegué a la 17. Cláusula 14, sección B, subsección tercera. Ahí estaba. Perfectamente formulada. Absolutamente vinculante. Firmé con pulso firme. Don Vicente selló el documento. Será efectivo en 48 horas una vez presentado en el registro. Álvaro prácticamente saltó de la silla. Estrechó la mano de don Vicente con entusiasmo exagerado. Sabía que podíamos resolver esto como gente civilizada. Nos ahorramos meses de conflictos absurdos. En la calle, antes de separarnos definitivamente, Álvaro me informó casi como comentario al pasar. Por cierto, nos casamos el sábado. Ceremonia en la finca. Los jardines están perfectos para las fotos que Noelia necesita. Después hablamos sobre cómo vendemos la propiedad. Sin prisa. Asentí con esa docilidad que él esperaba. Claro, Álvaro. Sin prisa. Se fue en su Mercedes nuevo. Yo me quedé en la acera. Entonces don Vicente salió del edificio y se detuvo a mi lado. 48 horas para registro oficial, dijo mirando el tráfico. El sábado será día 5. Exactamente 25 horas después. Lo sé. Estaré presente en la ceremonia para certificar la activación de la cláusula. Álvaro me invitó personalmente pensando que era cortesía familiar. Nos miramos brevemente. Gracias,
don Vicente. No me agradezca todavía, doña Inés. Esto va a ser muy público. Prepárese. Asentí. Respiré hondo. La bomba estaba armada. La cuenta regresiva había empezado. Álvaro acababa de firmar su propia derrota y ni siquiera lo sabía. Los abogados siempre dicen que lean las letras pequeñas. Yo había pasado 12 años leyendo las letras pequeñas del comportamiento de Álvaro. Cada gesto calculado. Cada palabra elegida. Cada silencio estratégico. Él solo necesitó 11 palabras de arrogancia para entregarme todo. No hace falta leer. Confío en Vicente. Error fatal. El sábado amaneció con cielo despejado. Uno de esos días de verano castellano donde el calor llega temprano pero todavía es soportable antes del mediodía. Yo estaba en el pequeño apartamento que había alquilado temporalmente en el centro de Valladolid. Álvaro se había quedado en la finca, para preparar la boda adecuadamente, según sus palabras. Yo accedí sin objeciones. Al fin y al cabo, necesitaba el espacio para decorar su última fiesta en una propiedad que ya no era suya. Preparé café y revisé mi teléfono. Desde que Álvaro había pedido el divorcio, creé una cuenta anónima para seguir a Noelia en Instagram. Conocer al adversario es básico en cualquier estrategia. Esa mañana había publicado 4 stories. La primera mostraba su vestido de novia colgado, encaje blanco excesivo con pedrería que probablemente costaba lo que yo ganaba en 4 meses. La segunda era un primer plano de su anillo de compromiso con el texto, hoy me caso con el amor de mi vida. La tercera mostraba el jardín de la finca ya decorado, sillas blancas, arco floral gigante, mesas con manteles de lino. La cuarta era un video suyo maquillándose con el audio, prepárense para la boda del año. Irónico. Iba a ser memorable, eso seguro. Solo que no de la manera que ella esperaba. A las 10 de la mañana recibí la llamada de don Vicente. Doña Inés. El divorcio fue registrado oficialmente ayer a las 4:30 de la tarde. Legalmente soltera desde hace 17 horas y media. Y la boda es hoy a las 6. 25 horas y media después del registro oficial. Muy por debajo del límite de 30 días. La cláusula se activa automáticamente. ¿Todo listo de su parte? Tengo el documento original certificado. Mi presencia está confirmada. Álvaro hasta bromeó diciendo que era el invitado de honor por haberles facilitado un divorcio tan civilizado. Perfecto. Doña Inés, última oportunidad de reconsiderar. Una vez que yo suba a ese escenario, no hay vuelta atrás. No estoy reconsiderando nada, don Vicente. Nos vemos esta tarde. Pasé las siguientes horas preparándome. No para celebración sino para reclamación. Me duché, recogí el pelo en un moño simple pero elegante, maquillaje mínimo. Vestido azul marino, corte recto, zapatos cómodos. Nada llamativo. Nada que gritara, venganza. Quería proyectar exactamente lo que era, una mujer recuperando lo que legalmente le pertenecía. A las 5:40 llegué a los alrededores de la finca. Había un guardia de seguridad en la entrada que no me conocía. Contratado específicamente para la boda. No intenté entrar todavía. Aparqué a 100 metros en la carretera y esperé. A las 5:50 llegó el coche de don Vicente. El guardia lo reconoció inmediatamente y abrió la verja sin preguntas. Yo esperé 5 minutos más, luego conduje hasta la entrada. Buenas tardes, señora. ¿Tiene invitación? Preguntó el guardia. No necesito invitación. Esta es mi propiedad. Saqué del bolso el documento notarial que certificaba la transferencia de titularidad. El guardia lo revisó confundido, hizo una llamada a alguien, recibió instrucciones contradictorias, y finalmente decidió dejarme pasar porque técnicamente el documento parecía legal y él no quería problemas. Aparqué discretamente detrás de la casa principal, fuera de la vista del jardín. Caminé por el lateral evitando ser vista por los invitados.
Don Vicente me esperaba junto a uno de los olivos centenarios, su maletín de cuero en la mano. Llegó el momento, dijo simplemente. Lo sé. Desde nuestra posición podíamos ver todos sin ser vistos. Unas 70 personas elegantemente vestidas ocupaban las sillas blancas. Álvaro esperaba bajo el arco floral con traje gris perla que lo hacía parecer más joven de lo que era. Noelia apareció al fondo del pasillo con ese vestido recargado, flanqueada por 2 damas de honor. Un fotógrafo profesional capturaba cada ángulo. Un camarógrafo grababa todo para contenido digital. La ceremonia fue breve. Votos personalizados que sonaban ensayados. Intercambio de anillos con pausa dramática para las cámaras. El juez de paz pronunció la fórmula final. Por el poder que me otorga la ley, los declaro marido y mujer. Aplausos. Álvaro besó a Noelia de forma exagerada. Los invitados sacaron sus teléfonos. Todo coreografiado para Instagram. La recepción comenzó inmediatamente. Camareros con bandejas de champán. Música de fondo. Conversaciones animadas. Noelia y Álvaro circulaban entre mesas recibiendo felicitaciones, posando para selfies con invitados. Después de 30 minutos, Álvaro subió a una pequeña tarima donde había micrófono preparado. Golpeó su copa con una cucharilla pidiendo atención. El ruido bajó gradualmente. Amigos, familia, gracias por celebrar con nosotros este día perfecto. Quiero hacer un brindis, levantó la copa. Por Noelia, quien me recordó que la vida puede ser emocionante. Por el futuro que construiremos juntos. Y por este lugar increíble donde comenzamos nuestra vida como esposos. Levantó el brazo abarcando los jardines con gesto posesivo. Finalmente estoy exactamente donde debo estar, con quien debo estar. Los invitados aplaudieron. Noelia le sopló un beso desde su mesa. Fue entonces cuando don Vicente se movió. Caminó con paso firme pero calmado hacia la tarima. Su presencia comandaba respeto natural. La gente se apartaba instintivamente. Subió los 2 escalones y se colocó junto a Álvaro. Álvaro lo vio y sonrió ampliamente. Vicente. Sabía que vendrías. ¿Quieres decir unas palabras? ¿Un brindis por los novios? Don Vicente no sonrió. Sacó de su maletín el documento certificado y lo extendió hacia Álvaro. No vine a brindar, don Álvaro. Vine a cumplir con mi obligación profesional. Necesita leer la cláusula 14 del acuerdo que firmó la semana pasada. Ahora. El ambiente cambió instantáneamente. Álvaro tomó el documento con expresión confundida intentando mantener la sonrisa. Vicente, esto puede esperar. Es mi boda. No puede esperar. Precisamente porque es su boda es que debe leerlo ahora. Página 17. Cláusula 14, sección B. El tono de don Vicente no admitía discusión. Álvaro abrió el documento en la página indicada. Lo vi inclinarse sobre el papel. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha leyendo. Vi el momento exacto en que comprendió. El color abandonó su rostro. Las manos empezaron a temblarle visiblemente. Abrió la boca pero no salió sonido. ¿Qué significa esto? Logró decir finalmente con voz apenas audible. Significa exactamente lo que está escrito, respondió don Vicente con voz clara que varios invitados cercanos pudieron escuchar. Al contraer matrimonio 25 horas después del divorcio oficial, usted activó la cláusula de decoro matrimonial. La finca Los Olivos ya no es su propiedad. Fue transferida completamente a nombre de doña Inés García esta mañana a las 9. El registro está certificado. Es irreversible. El silencio que siguió fue absoluto. 70 personas conteniendo la respiración simultáneamente. Noelia se levantó de su mesa y subió rápidamente a la tarima. ¿De qué están hablando? Álvaro, ¿qué está pasando? Álvaro no podía responder. Miraba el documento como si las palabras fueran a cambiar si las leía suficientes veces. Fue entonces cuando decidí hacer mi entrada.
caminé desde mi posición junto al olivo hacia el centro del jardín. Mis pasos en la grava llamaron la atención. Las cabezas se giraron. Murmullos de confusión. Algunos invitados me reconocieron. Otros preguntaban quién era yo. Me detuve al pie de la tarima. Saqué del bolso el juego de llaves que el notario me había entregado esa mañana junto con el título de propiedad actualizado. Las sostuve en alto para que Álvaro las viera claramente. La respuesta a tu pregunta, Noelia, es simple, dije con voz calmada pero proyectada para que todos escucharan. Álvaro acaba de descubrir que esta finca ya no le pertenece. Es mía. Legalmente, oficialmente, irreversiblemente mía desde esta mañana. Noelia me miró sin comprender todavía. ¿Quién eres tú? Soy Inés. Su ex esposa. La que pagó el 60% de esta propiedad. La que accedió a un divorcio rápido y amigable. La que propuso usar a don Vicente como mediador. Y la que incluyó en el acuerdo una cláusula que tu nuevo marido firmó sin leer porque estaba demasiado apurado por casarse contigo. Álvaro finalmente encontró su voz. Esto es trampa. Me engañaste. Es ilegal. Es completamente legal, intervino don Vicente. Le recomendé explícitamente que leyera el documento antes de firmar. Usted se negó diciendo que confiaba en mí. Firmó voluntariamente. Ante testigos. Todo está en orden. Pero no puedes quitarme mi casa así. Voy a impugnar esto. Vas a perder, lo interrumpí. 3 abogados diferentes ya revisaron el acuerdo confirmando su validez. Puedes intentarlo si quieres. Pero mientras tanto, esta boda está ocurriendo en mi propiedad privada sin mi autorización. Subí los 2 escalones de la tarima. Álvaro retrocedió instintivamente. Tomé el micrófono. Damas y caballeros, lamento informarles que esta celebración ha terminado. Por favor recojan sus pertenencias y abandonen la propiedad en los próximos 15 minutos. Pueden llevarse el pastel si gustan. Pero necesito que todos se retiren ahora. Hice un gesto con la mano. 3 guardias de seguridad que yo había contratado esa mañana aparecieron desde posiciones estratégicas. No amenazantes, solo presentes. El caos se desató gradualmente. Invitados mirando entre ellos sin saber qué hacer. Algunos ya levantándose para irse. Otros sacando teléfonos para grabar. El fotógrafo siguiendo capturando todo porque aparentemente el drama también vende. Noelia había empezado a llorar arruinando su maquillaje perfecto. ¿Perdiste la casa? Le gritaba a Álvaro. ¿Me mentiste sobre todo? Mi audiencia entera está viendo esto. Mis patrocinadores están viendo esto. Se quitó el anillo de diamantes y lo arrojó hacia Álvaro. Rebotó en su pecho y cayó sobre la tarima de madera. Me casé con un fracasado. Un idiota que ni siquiera lee lo que firma. Bajó de la tarima tambaleándose en sus tacones altísimos, se recogió el vestido excesivo y caminó hacia la salida sollozando histéricamente. Varias de sus damas de honor la siguieron. Los invitados comenzaron a retirarse rápidamente. Nadie quería estar presente cuando esto se volviera más incómodo. En 10 minutos el jardín estaba prácticamente vacío. Álvaro seguía en la tarima, sosteniendo el documento, mirando a su alrededor como si esperara despertar de una pesadilla. 12 años, Inés, dijo finalmente. 12 años juntos y me haces esto. 8 meses, Álvaro, respondí. 8 meses engañándome y esperaste 25 horas después del divorcio para reemplazarme. Creo que mis 12 años de lealtad merecían al menos 30 días de respeto. No te los di gratis. Te los cobré justos. ¿Y ahora qué? ¿Me dejas en la calle? Tus maletas están junto al portón principal. Ropa, documentos personales, nada más. Tienes familia, tienes empresa, tienes recursos. Encontrarás dónde vivir. Solo que no será aquí. Bajé de la tarima y caminé hacia la casa.
Don Vicente me siguió. Detrás escuché a Álvaro bajando también, sus pasos pesados sobre la grava. En la entrada principal, tal como prometí, estaban sus 3 maletas. Las había preparado yo misma esa mañana. Ropa, zapatos, documentos de identidad, nada más. Álvaro las miró. Luego me miró a mí. «Vas a arrepentirte de esto». «No lo creo». «Pero tú eres libre de intentar hacerme arrepentir desde fuera de mi propiedad». Cargó las maletas hasta su Mercedes. Arrancó el motor. Se fue sin mirar atrás. Don Vicente y yo nos quedamos en el jardín ahora completamente vacío. Sillas blancas abandonadas. Copas a medio terminar sobre mesas. El arco floral que ahora parecía absurdamente fuera de lugar. «¿Cómo se siente?», preguntó don Vicente. No respondí inmediatamente. Porque la verdad era complicada. Me sentía victoriosa. Y exhausta. Y extrañamente vacía. «Pregúntemelo mañana», dije finalmente. Don Vicente asintió comprensivo. «Estaré disponible si me necesita para cualquier impugnación legal. Aunque dudo que proceda». «Gracias, don Vicente. Por todo». Se fue en su coche clásico. Yo me quedé sola en la finca. En mi finca. Entré a la casa. Caminé por las habitaciones que conocía de memoria. Subí al dormitorio principal. Me senté en el borde de la cama. Y solo entonces, completamente sola, me permití llorar. No por Álvaro, sino por los 12 años que había invertido construyendo algo que él destruyó en 8 meses de egoísmo. Por la versión de mí que creyó que el matrimonio significaba partnership y descubrió que solo significaba conveniencia. Victoria no significa que no duela. Solo significa que elegiste tu dignidad por encima de tu dolor. Lloré durante 20 minutos. Luego me lavé la cara, me cambié de ropa, bajé las escaleras y llamé a una empresa de limpieza de eventos. Necesito que retiren toda la decoración de una boda. Cuanto antes mejor. Al día siguiente contraté un pintor. Cambié los colores de 3 habitaciones. Eliminé cada rastro visual de Álvaro que pudiera encontrar. Esto ya no era nuestro espacio. Era exclusivamente mío. Y no quería recordatorios innecesarios del pasado. Álvaro intentó impugnar el acuerdo 3 veces. La primera fue 5 días después de la boda desastrosa. Su abogado presentó demanda alegando ocultación maliciosa de información relevante y cláusula leonina. El juez revisó el caso durante 2 semanas, leyó cada página del contrato, escuchó el testimonio de don Vicente confirmando que Álvaro fue explícitamente advertido de leer antes de firmar, y desestimó la demanda. Sentencia: la arrogancia del demandante no constituye vicio de consentimiento. La segunda fue un mes después, con otro abogado. Esta vez alegaron enriquecimiento injusto, argumentando que yo me había quedado con un activo desproporcionado. El tribunal revisó los registros bancarios mostrando que yo había pagado el 60% de la entrada con mi herencia. Demanda desestimada nuevamente. La tercera vez ni siquiera llegó a tribunal. El tercer abogado revisó todo el papeleo y le dijo a Álvaro la verdad que no quería escuchar: había perdido. Limpiamente. Legalmente. Definitivamente. En cuanto a Noelia, solicitó anulación matrimonial inmediatamente. Alegó que Álvaro ocultó su verdadera situación económica. El tribunal procesó el caso sorprendentemente rápido. En España se puede anular un matrimonio si hay engaño sobre información material relevante. Álvaro le había prometido vida de lujo en una mansión que ya no era suya cuando se casaron. El juez consideró suficiente. Anulación aprobada en 45 días. Noelia convirtió todo en contenido digital. ¿Cómo detectar mentirosos? Red flags que ignoré. Renaciendo de las cenizas. Su audiencia creció 30%. 3 meses después ya publicaba fotos con un futbolista de segunda división. Aparentemente el escándalo le había servido profesionalmente.
Yo seguí adelante de manera más silenciosa. Los primeros 2 meses viví sola en la finca procesando todo. No fue triunfo puro como algunos pensarían. Hubo noches donde cuestioné si había sido demasiado calculadora. Mañanas donde me despertaba y por un segundo olvidaba que estaba sola. Momentos donde encontraba algo de Álvaro que había pasado desapercibido durante la limpieza y tenía que decidir si guardarlo o desecharlo. Pero cada vez que la duda llegaba, recordaba aquella frase. Finalmente encontré a la mujer que merece estar a mi lado en esta mansión. Dicha en mi propiedad. Sobre mi esposa reemplazo. 25 horas después de divorciarse. Entonces la duda se disipaba. En octubre tomé una decisión. La finca tenía 3 construcciones auxiliares que apenas usábamos. Una había sido garaje ampliado, otra bodega de herramientas, la tercera ni siquiera tenía uso definido. Comencé a renovarlas. El colegio donde trabajaba estaba en una zona económicamente complicada de Valladolid. Muchos de mis alumnos venían de familias donde ambos padres trabajaban horarios imposibles. Niños llegando a casa vacía a las 3 de la tarde sin supervisión. Tareas sin hacer. Potencial académico desperdiciado por simple falta de recursos. Decidí crear algo al respecto. Convertí las 3 construcciones auxiliares en aulas de refuerzo educativo. Contraté 2 profesores jubilados que querían seguir enseñando. Compré material escolar, computadoras básicas, libros de texto actualizados. Cada tarde, de 4 a 7, los niños podían venir gratuitamente. Estudiar, hacer tareas, recibir tutorías individualizadas. Con merienda incluida. Lo llamé El Olivo. Simple. Memorable. Don Vicente me ayudó a establecerlo como fundación sin fines de lucro. Beneficios fiscales, estructura legal apropiada, todo correctamente documentado. Está usando lo ganado de forma inteligente, comentó cuando firmamos los papeles de constitución. No gané nada, don Vicente. Solo recuperé lo que ya era mío. Pero ya que pasé por todo esto, decidí que debía significar algo más grande que solo mi dignidad restaurada. La primera semana tuvimos 12 niños. La segunda, 23. Al mes, teníamos lista de espera. No solo venían mis alumnos. Venían hermanos menores, primos, vecinos. Corrió la voz rápidamente en ciertos barrios. Hay un lugar donde los niños pueden ir después del colegio, gratis, seguro, con adultos que realmente se preocupan. En febrero, 5 meses después de abrir, apareció Patricia. Mujer de unos 40 años, bien vestida pero claramente cansada. Traía una niña de 8 años de la mano. ¿Doña Inés? Soy Patricia. Vi su fundación en las noticias locales. Hicieron un reportaje bonito sobre el programa. Gracias. ¿Está interesada en inscribir a su hija? Sí, pero también, vine por otra razón, hizo pausa buscando palabras. Yo pasé por algo similar hace años. Divorcio complicado. Un hombre que me hizo sentir estúpida por confiar demasiado. Me deprimí pensando que debía haber sido más lista. La miré sin interrumpir. Pero ver lo que usted hizo. Cómo convirtió una situación horrible en algo constructivo. Me ayudó a procesar mi propia experiencia diferente. Quería agradecerle. Y preguntar si necesita voluntarios. Soy contadora. Puedo manejar las finanzas de la fundación sin cobrar. Estudié su expresión. Había algo familiar ahí. El peso de haber sido subestimada. La fuerza que crece de sobrevivir situaciones que deberían haberte quebrado. Siempre necesitamos ayuda competente. Bienvenida, Patricia. Esa fue la primera. No fue la última. En abril llegó Mercedes. Abogada laboralista de 50 años. Su marido la había dejado por su asistente 20 años menor. Ella quería enseñar los sábados sobre derechos básicos para que los niños supieran reconocer abusos cuando fueran mayores. En junio llegó Sofía. Psicóloga infantil.
Su exmarido la había manipulado durante años haciéndola creer que sus emociones eran exageradas. Quería ofrecer sesiones gratuitas para niños con trauma familiar. En agosto llegó Carmen. Chef retirada. Su matrimonio había colapsado cuando descubrió que su esposo llevaba doble vida. Quería enseñar cocina básica los viernes para que los niños aprendieran a preparar comidas nutritivas. Todas mujeres. Todas sobrevivientes de matrimonios que la subestimaron. Todas convirtiendo su dolor en servicio. El Olivo dejó de ser solo mi proyecto. Se convirtió en algo colectivo. Un espacio donde mujeres que habían sido hechas sentir pequeñas recordaban su tamaño real ayudando a la próxima generación. Para diciembre atendíamos 42 niños regularmente. 5 voluntarias permanentes. 2 profesores de medio tiempo. Las calificaciones promedio de nuestros alumnos habían subido 28%. 3 habían ganado becas completas para secundaria privada. Una tarde de ese diciembre, casi exactamente un año después de la boda interrumpida, estaba revisando reportes financieros en mi oficina cuando Patricia entró con expresión seria. Inés, necesito mostrarte algo. Puso su laptop sobre mi escritorio. En la pantalla había un artículo de periódico local. Empresario local enfrenta demanda por incumplimiento de contrato en proyecto de construcción. Clientes alegan que firmó acuerdos sin revisar especificaciones técnicas. Era sobre Álvaro. Aparentemente había firmado un contrato de construcción sin leer las cláusulas de penalización por retraso. El proyecto se atrasó 3 meses. Los clientes activaron las penalizaciones. Álvaro las impugnó diciendo que no sabía que estaban en el contrato. El juez falló contra él citando, patrón demostrable de negligencia contractual. Patricia me miraba esperando mi reacción. ¿Cómo te sientes al leer esto? Lo pensé honestamente. Nada. No siento nada. ¿Ni siquiera satisfacción? Tal vez un poco de validación, admití. Confirma que lo que hice no fue aprovecharme de un error único. Fue consecuencia natural de un patrón de comportamiento que él nunca corrigió. Patricia cerró la laptop. Esa es la diferencia entre venganza y justicia. La venganza se siente bien en el momento. La justicia te permite seguir adelante sin necesitar sentir nada. Tenía razón. Esa Navidad hicimos festival en El Olivo. Los niños presentaron obras que habían escrito. Padres vinieron con comida. Las voluntarias organizaron rifas benéficas. Recaudamos fondos suficientes para comprar material para todo el próximo año. Al final de la noche, cuando todos se habían ido, me quedé sola en los jardines de la finca. Los mismos jardines donde hace exactamente un año se había celebrado una boda que duró menos que la decoración floral. Los olivos centenarios seguían ahí. Permaneciendo. Sobreviviendo. Igual que yo. 12 años fingiendo ser más pequeña para no incomodar a un hombre que nunca mereció mi paciencia. Pero esa versión de mí había terminado la tarde que firmé aquel contrato con 11 palabras de arrogancia como testigos. No hace falta leer. Confío en Vicente. Álvaro había firmado su derrota pensando que firmaba su libertad. Y yo había aprendido la lección más importante: el silencio estratégico siempre vence al ruido arrogante. No porque sea más noble, sino porque es infinitamente más efectivo.